San Juan 10, versículos 17 y 18. Y acá habla, el que está hablando es el Señor Jesús. Dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volver a tomarla. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo lo pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Acá el Señor Jesús está mostrando todo el poder y la gloria porque Él es Dios. Es el Hijo de Dios y a la vez es Dios. Es hombre y a la vez es Dios. Se lo estaba diciendo a los apóstoles y también se lo estaba diciendo a Satanás. Tenemos que tener presente que dice la misma palabra, todo lo que me pides en el nombre de mi Hijo yo te lo daré. No hay problemas, no hay dificultades, no hay enfermedades que no puedan ser subsanadas si uno le clama al Padre Celestial en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Ayer tuvimos un culto a la tarde-noche y hubo un testimonio importante, un hermano que se había apartado de la fe, por el cual yo oraba y muchos hermanos orábamos para que regresara al camino. Él se enojó con Dios después de la muerte de su madre y estaba enojado con Dios y con los hermanos. No quería recibir a aquellos que llevábamos la palabra. Pero yo sabía que el Señor iba a hacer la obra. Él regresó al camino del Señor, se comprometió en servirle al Señor y él tiene como herramienta de trabajo un taxi y el sábado salió, sacó su coche del garage para ir a trabajar y lo asaltaron y le robaron su herramienta de trabajo. Fue tal la desesperación de este hermano que no pensó en su vida, sino pensó en lo material, en lo que estaba perdiendo, y corrió detrás del coche a los ladrones durante 2 cuadras, lógicamente que no los pudo alcanzar. Después regresó a su casa turbado, pero a la vez hablando con el Señor. Le preguntaba al Señor por qué le había pasado eso. Pero también dijo en el testimonio que él dio, Padre, yo me comprometí a volver a tu casa para servirte a ti y sé que el enemigo se levanta cada vez que uno quiere volver al camino del Señor. Y ahí, cuando él hizo esa oración a su manera, comprometiéndose con el Señor, apareció una persona con un auto que había visto la situación y le dijo, yo vi todo, si querés subí y demos unas vueltas por acá, por el barrio, a ver si por ahí te lo dejaron tirado el coche por acá cerca. Y así fue. Dieron unas vueltas, no lo vieron, esta persona lo llevó a la comisaría, él hizo la denuncia, le pidieron un papel del automotor para justificar que él era el dueño y no lo tenía, tuvo que volver a la casa, entonces dijo, bueno, voy hasta mi casa a buscar los papeles y vuelvo a hacer la denuncia. Cuando él regresa a la casa,
Le llaman por teléfono y le dicen que el coche de él estaba a unas pocas cuadras. Fue a la comisaría y fueron con los policías a verificar si era el automotor de él. Si era el automotor de él, no lo pudo tocar para hacer las pericias policiales, y él miraba de afuera y dice: lo único que me faltaba era el celular y el GPS. Inclusive se llevó unas llaves de repuesto pensando que lo habían dejado sin la llave. Estaba con la llave puesta, no le tocaron nada, no le robaron nada, salvo el celular y el GPS. Y ahí se dio cuenta que tan solo tuvo que pedirle al Señor que lo ayudara. Y que era el momento de que volviera al camino del Señor, que no tenía por qué estar apartado ni enojado por Dios, con Dios. Yo sé que perder a la madre es un dolor terrible, mucho más doloroso debe ser perder un hijo, pero aquellos que conocemos la palabra del Señor sabemos que tenemos un espíritu de consolación. Y que si el Señor se llevó a su madre, yo la conocía también a la hermana Cookie, estaba en silla de rueda. ¿Murió Cookie? Sí. Y el Señor no quería que siguiera sufriendo. Entonces yo sé que mi hermana está en los brazos del Señor, en el lugar donde ya no hay dolor, no hay enfermedad, no hay tristeza, no hay llanto, todo es alegría y alabanza para Dios. Y también sabemos que cuando nosotros tengamos que partir, porque así lo decide el Señor, si antes no viene a buscar a su iglesia, todos los que estamos en la fe del Señor nos vamos a encontrar esa nueva Jerusalén. Eso es fe. Muchas veces escuchamos hablar de fe. La palabra dice que la fe es creer en lo que no vemos. Y nosotros no lo vemos a Jesús. No tuvimos la oportunidad, como los apóstoles, de ver a Jesús y ver sus grandes milagros, poderlo escuchar. Pero creemos y sabemos que es el Hijo de Dios y que Él es el camino hacia el Padre Celestial. Como dice la palabra, hay un camino angosto, que es el camino del cristiano hacia el Padre Celestial, y el camino ancho, que es el mundo, donde nos ofrece muchas cosas tentadoras, fáciles de conseguir, pero que nos apartan y nos alejan de la presencia de Dios. Tenemos que estar atentos a esas cosas, y cada cosa que realicemos en nuestra vida, desde lo más chiquito a lo más grande, antes debemos consultarla con nuestro Padre Celestial, porque Él nos va a dar el consejo exacto y no nos va a permitir equivocarnos. Hay que tomar conciencia de eso, que si nosotros nos movemos por nuestros sentimientos y nuestros impulsos, vamos a chocar con una pared y nos vamos a lastimar. El Padre nos ama tanto que no quiere que suframos. Y cuando en nuestras vidas podemos tener un proceso de una enfermedad o de un problema, eso está siendo permitido por nuestro Padre para disciplinarnos. Porque Dios no castiga, Dios disciplina como buen padre. Un buen padre siempre lo va a disciplinar a sus hijos para que no vayan por el mal camino. Entonces, Él nos disciplina quizás llevándonos al dolor de una enfermedad,
o perdiendo en lo económico para que nosotros reflexionemos. Tenemos que tener en cuenta que todo lo que tenemos, Él nos lo da. Si tenemos la suerte de tener una buena esposa o esposo, una buena familia, tener hijos, nietos, un hogar, un buen trabajo, todo eso es dado por Él, que es el creador de todo, el dueño de todo. Y Él nos da para que nosotros seamos buenos administradores. Nos da una familia para que criemos los hijos por el buen camino y que ellos sigan sembrando el fruto del cristianismo, porque todos tenemos un tiempo en este mundo. Partiremos nosotros y seguirán sembrando la palabra de Dios nuestros hijos, y después nuestros nietos y nuestros bisnietos, y así hasta que el Señor decida llevar a su pueblo a la Nueva Jerusalén. No permitamos que el enemigo nos arrebate las bendiciones que Él nos da, porque el enemigo está atento a sacar las bendiciones que el Señor nos da. Y llena las cabezas con ideas de confusión y no permite que uno disfrute lo que el Señor nos da. Desde tener una taza de mate cocido con un pedazo de pan duro que parece para mucho, eso a mí de qué me sirve, es preferible tener eso a no tener nada. Como también nos puede llenar de abundancias de bendiciones en todas las áreas, y al ir en nuestra vida todas las cosas bien, A veces nos olvidamos de Él. Nos olvidamos de Él, porque pensamos que ya tenemos todo. Y así como Él nos da todo, también nos puede quitar todo. Como le pasó a Job. Como pasó en la época de Noé. El Señor le dio todo, puso todo el mundo a disposición del hombre. Y el hombre se volcó al pecado. Y él había tomado la decisión de que desaparezca toda su creación. Pero vio que había un justo que se llamaba Noé, que seguía sus mandamientos y sus preceptos, que lo amaba, que lo alababa, que lo adoraba. Entonces le dio la oportunidad a Noé y a su familia y a una pareja de cada animal para que volviera a formar el mundo con gente con amor y no con maldad. Y lamentablemente el hombre volvió a caer en el mismo pecado. Comenzó a nacer el nuevo mundo por aquellos que bajaron del arca de Noé, pero se volvieron a volcar a las cosas que a Dios aborrece. Idolatrías, fornicaciones, mentiras, buscando siempre las cosas que a Dios no le agradan. Pero sabemos que ese es el trabajo del enemigo. Y estamos llegando al final de los tiempos, porque se están cumpliendo todas las profecías escritas en el libro de la fe, que es la Biblia, que es la palabra de Dios. No sabemos el tiempo exacto cuando ocurrirá, pero está muy cerca. Ya está el tercer templo construido en Israel, ya están los rabinos preparados para administrar ese tercer templo, tan solo falta que aparezca el anticristo. Ya se está hablando de la paz, que la Biblia habla, de la falsa paz, que lo van a hacer entre Estados Unidos e Israel, y el camino al anticristo ya está allanado. Falta la implantación del chip y que este personaje, el anticristo, sea
el presidente del mundo. Pero la implantación del chip ya en algún lado lo están haciendo, en algunas partes. Amén. Entonces, aferrémonos a la palabra de Dios, clamémosle al Señor y sigamos en la buena batalla, como decía Pablo, hasta el último segundo de vida, defendiendo las cosas de Dios, predicando la palabra, que es lo que el Señor quería, la gran comisión, que su palabra llegue hasta los confines de la tierra. Que no haya uno solo que diga, a mí nunca me hablaron de Jesús. Y todavía falta la persecución al pueblo de Israel. Ese pueblo que nosotros somos adoptados por la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Somos hijos adoptivos de Dios y del pueblo de Israel para habitar la nueva Jerusalén. Gracias te doy, Padre, porque yo soy uno de los elegidos y escogidos por ti para haber llegado a tu presencia por medio de tu palabra. Gracias, Padre, te doy por cada hermano y hermana en la fe, de aquellos que son de mi congregación y de las que no son de mi congregación y no las conozco, pero estamos trabajando todos en un mismo cuerpo, donde la cabeza de ese cuerpo eres tú, mi amado Jesús. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por la presencia de tu Espíritu Santo en mi corazón. Gracias por tu gracia, porque por ella somos salvos. Porque tú entregaste tu vida para redimir todo pecado y darnos una nueva oportunidad de poder acercarnos a la presencia del Padre Celestial. Toda la gloria y toda la honra es para ti, por los siglos de los siglos. Amén. Justamente acá tengo en mis manos un tratado. Dice, tus preguntas y la contestación de Dios. Hay una pregunta que aquellos que no conocen la palabra de Dios, cuando uno se acerca a darle la palabra, casi siempre te la hacen. ¿Hay una vida futura, como ustedes dicen? Y sí, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Esto lo encontramos en Eclesiastés 12, versículo 14. Y de la manera que está establecida para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Palabra que encontramos en Hebreos 9, 27. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Libro de Daniel 12:2. Ahí tienen la respuesta a esa pregunta. Dios los bendiga. Amén.